sepsis en nuestros niños en la región. Como mencionó inicialmente pues Byron, y como hemos hablado ampliamente en esta reunión de consenso, nosotros creemos que nuestra región es una región hermosa, con grandes contrastes, pero que realmente nuestra gran fortaleza, nuestra gran riqueza es nuestro capital humano. Y dentro de ese capital humano, los niños son realmente nuestros representantes y nuestro motivo de mayor orgullo. Pero esos niños se ven afectados por situaciones e inequidades sociales, políticas y en términos de atención en salud, que nos llevan a que los desenlaces en sepsis en países de medianos y bajos ingresos, como son muchos de los que conforman y constituyen América Latina, sean realmente preocupantes y con mortalidades que todavía nos obligan a seguir trabajando en esa terrible enfermedad. Ustedes ven y muchos conocen el trabajo de Ruth y de Bobby, colaboradores, en donde nos hacen caer en cuenta que la mortalidad por sepsis en países de altos ingresos es mucho más baja que en países de medianos y bajos ingresos, y que la carga de la enfermedad, la cantidad de casos incidentes de sepsis en menores de 5 años es Jaime, que supremamente importante. alguien está compartiendo pantalla y te sacó. Ah, ok. Dale ya. Dale, Ya estamos nuevamente. ahí te veo. ¿Me puede Listo. confirmar alguien si todos están viendo la pantalla de Jaime, por favor? La presentación. Sí, está perfecto. Dale, Jaime, Listo. gracias. Muchas gracias. Entonces mencionaba que esa carga de enfermedad es importante. En países de medianos y bajos ingresos la mortalidad es supremamente alta, y ustedes ven en verde posiblemente la incidencia de esa muertes por sepsis, y claramente es mucho más alta en países como los nuestros. Y cuando vamos a ver directamente comparados con países de altos ingresos de manera específica frente a Norteamérica, nos damos cuenta que en África, que en Asia y que en Sudamérica tenemos mayor riesgo de morir por sepsis que otros países como ocurre en Norteamérica. Entonces, esa circunstancia, junto a que existía un gran motor de un gran trabajo que se viene haciendo de forma repetitiva durante muchos años, y es la campaña Superviviendo la Sepsis, liderada por la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, teníamos unas guías recientes o a punto de ser emitidas, en donde realmente siempre creo que muchos tenemos expectativas de revisarlas, de leerlas, porque nos aportan muchísimo a nuestra práctica clínica. Y son supremamente interesantes y siempre creo muy enriquecedoras. En esta oportunidad de 77 recomendaciones, la Sociedad Americana de Cuidado Crítico tenía 6 fuertes, 49 débiles y 9 puntos de buena práctica clínica, pero nos llamó mucho la atención y era realmente interesante ver que solamente una de ellas era una recomendación diseñada y teniendo en cuenta el contexto de países de medianos y de bajos ingresos, con un 86% de participantes que viven y ejercen su Listo. Qué pena, medicina qué en pena. Un Norteamérica y segundo Europa. que no ven la pantalla. Dame un segundo. Si quieres vuelvo a... Dale, sí, Se vuelve. ve solamente, Jaime, se ve solamente eso, si sales y vuelves a entrar. Dale, salte y vuelves y entras para que se vea la Listo, presentación. vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, porfa me confirma, vamos a hacerlo acá. De repente se quedó por fuera. Ahora Entonces, sí. ahí está cargando nuevamente, sí. Ahora sí Listo. la vemos. Perfecto, se ve súper bien. Listo. Entonces, estaba mencionando Perfecto. que estas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos dejan unos mensajes muy interesantes. Es posiblemente una de las revisiones más exhaustivas del tema y actualizadas, pero que realmente para nosotros en América Latina el contexto es muy importante. Y cuando empezamos a trabajar en esto, claramente no queríamos competir con nadie, sino entender nuestra realidad, que es diferente. En América Latina, la desnutrición, la dificultad de acceso a los servicios de salud, los agentes etiológicos son diferentes a lo que observamos posiblemente en países de altos ingresos, y claramente muchas de las investigaciones de los papers originales de América Latina se leen, se escriben diferente a los que tenemos en países de altos ingresos. Entonces el objetivo de nuestro consenso fundamentalmente era intentar tener estrategias de manejo prioritarias en sepsis en América Latina, de manera especial para países o para pacientes que viven en países de medianos y bajos ingresos. La idea es que se dirigió todo el trabajo para que la guía sea aplicable a pacientes de 1 mes a 18 años,
de manera específica de niños que viven en países de medianos y bajos ingresos, específicamente de Latinoamérica, y buscamos hacer una aproximación estructurada partiendo del método Delphi modificado, en donde fundamentalmente quisimos unir fuerza de un equipo inter y multidisciplinario muy importante, siempre liderado desde la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo y desde el Instituto Latinoamericano de Sepsis, en donde inicialmente seleccionamos los tópicos prioritarios o que consideramos muy importantes, siempre teniendo en cuenta lo que se había recorrido junto con las guías de la Sociedad de Cuidado Crítico. Se seleccionaron 10 temas prioritarios con una pregunta pico estructurada y se hizo una búsqueda sistemática de la literatura por un experto en el tema, en donde fundamentalmente tuvimos un objetivo muy grande y era incluir las investigaciones regionales, incluir las investigaciones de América Latina, incluir nuestra realidad, nuestros números, sin limitante de idioma, por eso incluimos no solamente literatura en inglés, sino en español, en portugués, y que realmente haya sido experiencia propia y experiencia de la región. Invitamos a lo que denominamos expertos, pero realmente a mí me gusta usar más el término que usa Roberto, y es apasionados por sepsis en toda América Latina, incluyendo intensivistas, emergenciólogos, infectólogos, representantes de diferentes sociedades, fundamentalmente intentando aglutinarlo y liderarlo desde el Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana. Y es aquí donde ese gran motor, que ha sido el doctor Roberto Jawornisky de la Argentina, como coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, y la doctora Daniela de Sousa del Instituto Latinoamericano de Sepsis, empezamos a trabajar pues en conjunto, invitando sociedades científicas como la Sociedad de Emergencias Pediátricas, de Infectología, buscando aglutinar este grupo de apasionados por el tema, un poco más de 11 países representados, 29 expertos y 4 sociedades, con un esfuerzo que queríamos que ayudara a muchos niños. Tuve el honor, porque realmente para mí es un honor trabajar con Daniela como coordinador académico y como coordinadores metodológicos, dos grandes investigadores, dos grandes metodólogos con amplia experiencia en consensos, que fue la doctora Ana Cabana Martínez y el doctor Víctor Nieto. Pero muy importante, y aquí quiero concentrarme mucho, tuvimos el concurso y la participación de grandes investigadores y grandes líderes en sepsis desde México, Costa Rica, Ecuador, Perú, en Chile también nos ayudaron y participaron grandes investigadores e intensivistas muy reconocidos, desde la Argentina con una representación muy importante, Uruguay, Paraguay, Brasil, con grandes profesores y personas con muchísima trayectoria en trabajar, en investigar en sepsis, desde España y también desde Colombia. Entonces, lo que queríamos nosotros cuando empezamos a trabajar el 7 de febrero del 2020 era empezar a tener nuestras guías aterrizadas a la realidad, muy seguramente compartiendo algunas de la Sociedad de Cuidado Crítico, o muchas de ellas, pero realmente con ese toque de la importancia de tener en cuenta el contexto. Se nos atravesó una pandemia, pues que para todos nosotros no la teníamos en mente, pero seguimos trabajando con el ánimo de hacer una aproximación con rigurosidad científica y con un método que nos permitiera tener recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible. De tal manera que hasta septiembre empezamos a reunirnos del 2020, empezamos la sesión de preguntas, hicimos las rondas que fueran necesarias hasta que finalmente tuvimos un documento final y empezamos el proceso de sometimiento en las turbias aguas de la revisión por pares y del sometimiento, digamos, en revistas científicas. Esta es una fotografía en una de las reuniones que tuvimos en enero del 2021 con todos los participantes, y realmente empezamos a definir los dominios, o teníamos los dominios definidos, que quiero que empecemos a describir los aspectos más importantes revisados en cada dominio y de repente hacer énfasis en algunos factores diferenciales con respecto a las guías de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico. En principio, y esa primera diferencia es que nosotros quisimos definir 10 dominios porque pensábamos que era muy importante sostener un hilo conductor y una, digamos, coherencia frente a lo que queríamos revisar. La Sociedad Americana de Cuidado Crítico había definido 6 dominios diferentes y queríamos que el primero fuera la definición que trabajaron como vocal de grupo la doctora Vanessa Suárez Lanciotti del Brasil, una gran investigadora y otra apasionada de la sepsis, en conjunto con el doctor Roberto Jawornisky. Ellos emitieron 3 recomendaciones que fueron votadas por el grupo en pleno, en donde queríamos entender la definición de sepsis, y ese fue el primer paso, intentar que desde la Sociedad Latinoamericana
aglutináramos y entendiéramos la enfermedad como esa diferencia que existe entre los criterios clínicos que nos permiten identificarlo en la práctica y lo que es la definición de sepsis y lo que entendemos por sepsis. Por eso el consenso latinoamericano define esa sepsis como el síndrome clínico caracterizado por la disfunción orgánica potencialmente mortal y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y se van a dar cuenta que es adaptada en gran parte de lo que los adultos han llamado sepsis 3, porque realmente creemos que es diferente esa definición de los criterios clínicos operacionales. Y choque séptico, como una sepsis con anomalías circulatorias, celulares y metabólicas profundas que habitualmente se asocian a más mortalidad que la sepsis por sí sola. Entonces, definimos un segundo dominio que fue muy importante, la columna vertebral del trabajo que hicimos durante varios meses, y era entender un poco la realidad nuestra en América Latina frente a la epidemiología. La vocal del grupo fue Daniela de Sousa, y con una gran ayuda y participación de Juan Camilo Jaramillo, de aquí de Colombia, porque realmente esos líderes nos han compartido investigación muy importante frente al reconocimiento de la epidemiología de la sepsis en América Latina. El trabajo que lideró Daniela en 5 países de Sudamérica encontró una mortalidad global del 14%, con factores asociados a mortalidad propios de la región, como la presencia de enfermedades crónicas o falla orgánica. De la misma manera, Juan Camilo, en Colombia, en 19 unidades de cuidado intensivo, encontró una mortalidad global del 18%, y también factores asociados a esa mortalidad: ser pequeño, falla orgánica múltiple, pequeño en edad, me refiero a menor de 2 años, y un bajo estrato o nivel socioeconómico que posiblemente va ligado a dificultades de acceso al servicio de salud y otras cosas. De la misma manera, el doctor Roberto Jabornisky en la Argentina, en 59 unidades de cuidado intensivo pediátrico, nos permitía ver esa realidad en nuestra región de la sepsis, encontrando una mortalidad global del 31%, con factores asociados luego de controlar confusión en un análisis multivariado del ámbito rural, el SRA y el choque. O sea, realmente esas condiciones son comunes denominadores en nuestra región, por lo tanto el contexto es realmente muy importante al momento de tomar decisiones de intervención. De esos pacientes, el 40% recibían antibióticos luego de los 60 minutos del diagnóstico. Entonces realmente nos damos cuenta que muchas de nuestras realidades en América Latina son diferentes y que eso implica claramente una aproximación posiblemente diferente. El tercer dominio que trabajamos fue el dominio de bundle y cuidado inicial o paquete de medidas. Ese dominio lo lideró el doctor Franco Díaz de Chile. Se emitieron 5 recomendaciones y una de las más importantes es tener en cuenta el tiempo. Nosotros consideramos que el tiempo desde el momento de la intervención realmente es fundamental para mejorar los desenlaces. Y no solamente eso, sino la comunicación que exista desde nuestra atención inicial hasta el ingreso a terapia intensiva. Es muy común en nuestra región o en nuestras regiones que el paciente pueda estar horas o inclusive días en una atención primaria hasta que finalmente es ubicado en terapia intensiva. Por eso nosotros creemos que es muy importante esa comunicación entre el intensivista o el emergenciólogo y el primer nivel para que tengamos el transporte en las mejores condiciones posibles para ese paciente. Recomendamos el uso del triángulo de evaluación pediátrica como una forma sistemática de aproximación que nos va a limitar un poco la cantidad de errores. Y de la misma manera, este paquete de medidas, haciendo mucho énfasis en que no lo podemos dejar en nuestra región, que es muy importante seguirlo realizando, particularmente el reconocimiento, la estabilización y control, y que esas intervenciones deberían incluir accesos vasculares, preferiblemente periféricos, rápidamente, en los primeros 5 minutos, administrar oxígeno frente a una hipoxemia, vamos a hablar más adelante de eso en el capítulo respiratorio, y compartimos algunas cosas con la sociedad americana, como es colocar antibiótico en choque en la primera hora y vasoactivos, así sea por vena periférica, sin retrasar su inicio por los desenlaces que se pueden tener. Pero muy importante, dentro de estos dominios, partir de la experiencia local, de la experiencia regional y entender que el contexto es fundamental para muchos de estos desenlaces y que las estrategias de aprendizaje y de educación para nuestros médicos son fundamentales e incluíamos, analizábamos una investigación que se compartió pues aquí desde Colombia, en donde con estrategias educativas en sepsis y sensibilizando a la personal de la salud en sepsis, podíamos llegar a impactar la estancia hospitalaria, la necesidad de ventilación mecánica o reducir la media de formulación de antibióticos. El cuarto dominio, un dominio de reconocimiento temprano y escalas de gravedad. Se emitieron 7 recomendaciones, liderado por la doctora María del Pilar Aires de la Argentina, en donde fundamentalmente voy a comentarles los más importantes o los que en un momento dado, por cuestiones de tiempo, es de más de interés para el auditorio.
y era la importancia de entender la percepción del equipo tratante como una herramienta importantísima de gravedad de enfermedad, al igual que lo que refieren los padres. Creemos que no es un tema menor y que realmente eso nos va a ayudar a hacer un enfoque y un reconocimiento temprano. De la misma manera, entender que el uso de escalas de disfunción orgánica son muy importantes y predictores de mortalidad. Y para hacer esta recomendación, que tuvo un 85% de acuerdo, nos basamos en el estudio de Matix y de Nelson Sánchez Pinto. Tuvimos la fortuna de que Nelson participó activamente como miembro de este consenso, en donde posiblemente el PSOFA es una de las estrategias y los scores que tiene mejor área bajo la curva para poder identificar a aquellos pacientes que pueden tener mayor riesgo de morir, máxime cuando su puntaje está por encima de 9 o 13 puntos. También recomendamos el uso de la escala PIM3 como el índice de mortalidad pediátrico, porque está validado en la región y lo hemos utilizado con mucha confianza, y María del Pilar lideró un par de investigaciones muy útiles en ese sentido. Entendíamos cómo el PIM2 en 13 países de América Latina tiene una excelente área bajo la curva para identificar en los diferentes grupos etarios ese riesgo pues, de morir, y lo mismo el PIM3, que fue también validado en la Argentina, y cómo independientemente del grupo etario, su área bajo la curva es bastante buena. El quinto dominio es el dominio de oxigenoterapia y manejo ventilatorio. Creíamos que es un dominio muy importante, y tuvimos la fortuna de que lo liderara el profesor Werner Bruno de Carvalho, profesor de muchos de nosotros y muy reconocido investigador en muchos de los tópicos que se tocaron. Ellos emitieron 7 recomendaciones que votamos el grupo en pleno, y la primera de ellas estaba basada fundamentalmente en un estudio de un país de bajos ingresos como es Bangladesh, en donde fundamentalmente creemos que la administración de oxígeno a través de una cánula de alto flujo, un CPAP de burbuja o una ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria puede ser una muy buena opción y debe ser considerada cuando no tenemos la opción, el personal entrenado o los recursos para utilizar ventilación mecánica invasiva, porque aparentemente, de acuerdo a este estudio, no hay diferencias en algunos desenlaces que habitualmente se evalúan con estas intervenciones. Este grupo también generó otras recomendaciones en los pacientes que están en ventilación mecánica. De manera específica, se emitieron recomendaciones fuertes, aunque el nivel de evidencia era bajo, y es que los pacientes cuando se encuentran intubados en ventilación mecánica invasiva debemos tener metas fundamentalmente de saturación, y cuando ese SRA es leve, sostener PP o PIP por debajo de 10 para buscar saturaciones de 92 a 97. Pero en condiciones en que la enfermedad avanza, es más grave, los parámetros ventilatorios deben ser protectores y podremos lograr metas alrededor del 88% de saturación. También se consideró buscar hacer ventilación mecánica protectora. Muchas de estas recomendaciones creemos y son extrapoladas de los consensos y el trabajo que ha hecho PALIC durante muchos años, en donde la presión meseta debe sostenerse por debajo de 30 centímetros de agua, buscar volúmenes corrientes de 5 a 8 mililitros por kilo en pacientes que tienen baja distensibilidad pulmonar, y en pacientes que tienen posiblemente una elastancia pulmonar baja, buscar saturaciones de 88 a 92, pudiendo llegar a utilizar volúmenes tidales o corrientes más altos, siempre y cuando se sostengan presiones meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Y buscar habitualmente el PP necesario para obtener la mejor distensibilidad posible, lograr saturaciones habitualmente por encima del 90%. Y esta recomendación está basada en ese trabajo de Keman y colaboradores, que muchos de ustedes conocen, que es un estudio observacional con intención analítica multicéntrico, con un poco más de 1000 pacientes, en donde fundamentalmente los niños que recibían más bajo PP, que el recomendado por el grupo del SRA Network, tenían más riesgo de morir que los que no lo recibían. Entonces, esa es la recomendación que emitía, o una de las recomendaciones emitida por este grupo. El sexto dominio fue el dominio de reanimación hídrica, realmente también muy importante pues para la enfermedad. Emitimos 4 recomendaciones en conjunto con Pablo Cruces y fueron votadas por todo el grupo en pleno. Y como siempre nos puso a pensar desde hace ya una década el trabajo de Maryland y colaboradores frente a lo peligroso que puede ser el uso y abuso de los bolos de cristaloides en niños que en un momento dado no lo necesitan. Y también consideramos otros investigaciones en donde la sobrecarga hídrica es importante, donde es importante hacer un monitoreo, un paquete de medidas, como esta excelente experiencia de Pablo Cruces y Franco Díaz y su grupo pues en Chile. Y fundamentalmente nos ubicamos en el contexto que posiblemente era el contexto que también consideraba la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, y es tener disponibilidad o no de cuidados intensivos. Si en un momento dado no hay disponibilidad de cuidados intensivos y el paciente está sin hipotensión, no recomendamos administrar bolos de fluidos.
No obstante, si el paciente o si usted tiene disponibilidad de terapia intensiva, el paciente está hipotenso, recomendamos hacer o colocar cargas de más bajo volumen, 10 mililitros por kilo, hasta 40 en la primera hora, haciendo un monitoreo estricto de los signos de sobrecarga. Y si usted sigue con disponibilidad o tiene disponibilidad de terapia intensiva, pero el paciente cursa con alguna lesión pulmonar o disfunción miocárdica grave, puede considerarse una tasa más baja con bolos de 5 a 10 centímetros por kilo. De la misma manera, tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen pérdidas persistentes, hipovolemia evidente o pérdidas aumentadas o un tercer espacio, podríamos llegar a utilizar, digamos, las cargas de cristaloides hasta que obviamente logremos esa estabilización. Con respecto al tipo de reanimación o el tipo de solución utilizada, creemos que no es un tema menor. Realmente recomendamos como consenso las soluciones balanceadas basados en 2 estudios pediátricos, que son los que quisimos darle prioridad en este momento al consenso. Uno de ellos, pues el de Elizabeth Emran de los Estados Unidos, y el otro la experiencia colombiana, en donde se encontró que el uso de esas soluciones balanceadas posiblemente podían asociarse a menos complicaciones y desenlaces no necesariamente duros de mortalidad, pero sí otros desenlaces importantes en terapia intensiva, como tiempo de estancia, lesión renal aguda o necesidad de terapia de soporte renal. El séptimo dominio fue el dominio de manejo vasoactivo. Se emitieron 3 recomendaciones y fue liderado por un vocal muy reconocido en el área, que es el doctor Claudio Flausino Olivera, un gran amigo, un gran investigador y una de las personas que participó en el consenso de la Sociedad Americana. Este grupo emitió 3 recomendaciones, de las cuales una de las más importantes es que debemos considerar la administración de medicamentos vasoactivos cuando se han administrado 40 mililitros por kilo de reanimación con líquidos y el paciente persiste con signos clínicos de hipoperfusión. Sin embargo, podría empezarse antes los vasoactivos si el paciente tiene signos de sobrecarga de volumen. Consideramos que el medicamento de elección debe ser la adrenalina como fármaco de primera línea y considerar la noradrenalina cuando existe evidencia de baja resistencia vascular sistémica. Y de la misma manera, es muy importante entender que no debe atrasarse el inicio de vasoactivos por falta de un acceso vascular periférico, acceso vascular central, perdón, sino que podemos administrarlo a través de un acceso periférico y no importa el área del hospital donde se encuentre, es decir, empezar el vasoactivo desde urgencias, desde hospitalización general, así no haya llegado a terapia intensiva, es muy importante porque nos va a evitar el atraso del inicio de estos medicamentos que son fundamentales. Y esa recomendación está basada en 2 estudios, uno realizado en Brasil, que hizo la doctora Ventura, en donde participó Daniela, y otro realizado en Egipto, en donde son ensayos clínicos comparando dopamina versus adrenalina. Específicamente el grupo de Brasil trabajó con 120 niños que randomizaron, y la dopamina se asoció su uso a más mortalidad y a mayor riesgo de infección asociada al cuidado de la salud. El otro grupo, en un país de medianos y de bajos ingresos, encontró que la dopamina frente a la adrenalina, posiblemente la adrenalina era más eficaz en términos de resolución del shock en la primera hora y que la adrenalina se asociaba a un más bajo score de falla orgánica múltiple al día tercero. Se resumió en este algoritmo que pronto pues esperamos compartir una vez sea publicado el consenso, y es que si el paciente requiere una reanimación hídrica, pues se prefieren las soluciones balanceadas, se individualice la estrategia, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si está o no hipotenso. Si el paciente no está hipotenso, pero tiene signos de hipoperfusión, hay que evaluar si existe la disponibilidad de una UCI. Si usted no tiene disponibilidad de UCI, no debería colocar bolos de cristaloides, sino iniciar líquidos de mantenimiento. Sin embargo, si tiene signos de hipoperfusión y usted tiene disponibilidad de cuidado intensivo, podríamos usar bolos de cristaloides entre 5 y 10 mililitros por kilo. Por otro lado, si el paciente de entrada está hipotenso, independientemente de que tenga o no disponibilidad de terapia intensiva, deberíamos ofrecer bolos de cristaloides de 10 mililitros por kilo y considerar de 5 a 10 mililitros por kilo cuando usted tenga lesión pulmonar o algo de disfunción miocárdica. Y se puede llegar a considerar hasta 60 mililitros por kilo o 40 mililitros por kilo si no hay disponibilidad de UCI en pacientes que tengan pérdidas aumentadas o tercer espacio. Siempre monitorizando el monitoreo clínico, el gasto cardíaco y teniendo en cuenta cuándo es necesario el inicio de los vasoactivos, y es que si usted ha administrado 40 mililitros por kilo o menos y ya tiene signos de sobrecarga, considere el inicio de adrenalina, ya sea por vena periférica diluido 10 veces o por vía intraósea, y si tiene resistencia vascular sistémica caída, iniciar noradrenalina.
El octavo dominio fue fundamentalmente el dominio de monitoreo liderado por la doctora Adriana Yoc, representando a la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Muy importantes sus recomendaciones en donde se hace énfasis en el monitoreo que tenemos en la atención básica desde entender cómo es muy importante el electrocardiograma, la presión arterial, la oximetría de pulso y lo que la clínica nos puede dar. Y ya en momentos en que tengamos necesidad de monitoreo más avanzado, utilizarlo de acuerdo a los recursos que tengamos. El dominio número 9 fue el dominio de recomendaciones de antibióticos. 10 recomendaciones se emitieron. La doctora Silvina Rubisky, desde la Sociedad Latinoamericana de Infectología, lideró este grupo. Y realmente aquí compartimos esa recomendación muy importante de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, y es que en la primera hora, en el paciente con choque séptico, deberíamos recibir un antibiótico, y en las primeras 3 horas, aquellos pacientes que tienen sepsis con difusión de órgano, siempre tomando cultivos y buscando establecer el foco de la infección. Y finalmente, el dominio número 10 de terapia adjunta. Aquí les traigo posiblemente las recomendaciones de más interés y más importantes. Ellos emitieron 20 recomendaciones, los lideró el doctor Manuel Munaico del Perú, acompañado de Jesús López Hers y otro grupo de investigadores de la región, donde hicimos muchos énfasis en el rol que tienen los esteroides en sepsis y en choque séptico en pacientes críticos. Aquí hay un factor diferencial importante con la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, y es que las recomendaciones de la sociedad no consideró, por el tiempo que fue publicado, esta investigación del grupo colaborativo de Cochrane, y también incluimos nosotros otras investigaciones importantes, tanto como network metaanálisis como otros ensayos clínicos en niños, fundamentalmente para considerar el uso de hidrocortisona en aquellos pacientes con choque séptico refractario a líquidos y a fármacos inotrópicos o vasoactivos. Muy importante que suspendamos la terapia una vez que esos fármacos inotrópicos o vasoactivos no sean necesarios o se hayan reducido a dosis bajas. Con respecto a otro tipo de intervenciones, fundamentalmente no realizar medición de rutina de hormonas tiroideas en los niños en choque séptico. No tuvimos suficientes herramientas para hacer una recomendación frente a la terapia HAT, a la terapia de hidrocortisona, vitamina C o tiamina, y creemos que se necesitan más investigaciones, y es posiblemente un camino interesantísimo a recorrer en el campo de la investigación en la región. Se recomienda que hagamos evaluación nutricional, particularmente desde el principio, y ojalá en la medida de lo posible empezar con nutrición enteral en las primeras 48 horas del ingreso de nuestros pacientes. Muchas de estas recomendaciones es porque la hidrocortisona era un punto de controversia muy interesante dentro de los consensos. La Sociedad Americana de Cuidado Crítico da la opción de usar o no usarlo, y creemos que muchas de estas recomendaciones están basadas en que no todos los pacientes se benefician de la misma intervención. Sin embargo, cuando ya hay expresión de severidad de enfermedad, claramente hay que buscar administrarlo. Y en ese sentido, la hidrocortisona en este trabajo fundamentalmente encontró que se podía encontrar más mortalidad y más duración de la falla orgánica múltiple en los pacientes que podían tener inmunoparálisis frente a los niños que estaban sin inmunoparálisis, y hacer una terapia pues dirigida como medicina de precisión puede llegar a ser más útil. Entonces, en estas terapias adjuntas, ustedes ven en naranja en la diapositiva los aspectos que compartimos con la Sociedad de Cuidado Crítico, y aquí en oscuro posiblemente el que no compartimos, y es que ellos definitivamente dejan abierto usar o no hidrocortisona. Nosotros definitivamente sí creemos que podemos considerarla cuando existe refractariedad a líquidos y a catecolaminas, pero otras intervenciones como insulina, el uso de la insulina, control de glucemia, control de calcio y otros aspectos no lo consideramos dentro de nuestro consenso. Entonces, en resumen, tenemos nosotros 62 recomendaciones, de ellas 60 son fuertes, 56 con un nivel de evidencia bajo, que hicimos representantes pues, de 11 países de la región, en donde tenemos coincidencias y diferencias con la Sociedad Americana de Cuidado Crítico. Pues claramente es un consenso y es unas recomendaciones de una misma enfermedad. Por lo tanto, tenemos varias coincidencias. Nosotros al final tuvimos 62 recomendaciones, ellos emiten 77. Una diferencia importante es que nosotros queremos hacer mucho énfasis en el contexto. Creemos que es muy importante las investigaciones originales, los datos de la región y la experiencia de la región, en donde muchas veces comparte desenlaces con lo que las investigaciones que han hecho en países de altos ingresos, pero en algunas oportunidades no. Por eso para nosotros todas las recomendaciones están basadas siempre en el contexto. Nos parecía muy importante
empezar con esa definición que está en proceso de transformarse, y es exactamente eso, es un proceso que poco a poco vamos a finalmente adaptar, y nosotros quisimos dar ese primer paso y quisimos lanzarnos al agua intentando buscar esa definición que pueda ser adaptable a pediatría, sin olvidar los paquetes de medidas y la epidemiología local, que es también fundamental. La Sociedad Americana de Cuidado Crítico hace mucho énfasis en sus terapias adjuntas y terapia endocrina. Pero también tenemos algunas coincidencias, y entre esas coincidencias, la importancia de la reanimación hídrica, el manejo ventilatorio y uso de vasoactivos, es una gran coincidencia, al igual que creemos que tanto en países de altos ingresos como en países de medianos y bajos ingresos de la región de América Latina, es muy importante realizar investigación de alta calidad, ojalá por grupos colaborativos que nos permitan entender mejor la enfermedad y tener obviamente mejores intervenciones y mejores desenlaces. Entonces, en ese orden de ideas, los mensajes claves, pues para honrar el tiempo que habíamos hablado con Byron, muy importantes de nuestro consenso, es que este es el primer consenso que se hace para el manejo de sepsis en niños en países de medianos y bajos ingresos, particularmente América Latina. Creo que es muy importante entender que se trabajó de forma juiciosa, con método científico, intentando tener la mejor evidencia disponible para nuestra región y basado en gran parte de muchas de las investigaciones nuestras, algunas diferencias, pero también otras similitudes con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico. Y creo que es muy importante que es el resultado de un trabajo de muchos meses, de un grupo de apasionados por entender y conocer un poco más de esta terrible enfermedad que nos afecta de manera tan importante. Y la conclusión final es que necesitamos claramente más investigaciones, unir esfuerzos para que juntos podamos entender mejor la enfermedad, trabajar en equipo para que esos desenlaces y las investigaciones que tengamos nos permitan tener mejores resultados con nuestros niños en América Latina. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Definitivamente es un tema que apasiona. Creo que aquí hoy, yo estoy muy contento porque este espacio académico lo creamos con Juan Camilo hace unos años. Y hoy tenemos 120 y algo de personas conectadas. Supongo que estamos entre intensivistas pediatras, pediatras, emergenciólogos, etcétera, para poder entender y conocer cada vez más en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sepsis y mucho más, como muy bien lo señalas tú, lo que tiene que ver con la sepsis en nuestra región, ¿no? Que obviamente es muy diferente. Y tenemos unas situaciones económicas, acceso a salud, recurso humano, técnico, científico, etcétera, que es diferente obviamente a lo que podemos entender o leer de lo que sucede en otras latitudes. Felicitarlos. Aquí en el chat sé que hay muchas personas hoy conectadas que participaron en el consenso. Excelente, felicitaciones a todos. Creo que Latinoamérica hace mucho tiempo necesitaba algo así. Bueno, se reunieron grandes del cuidado intensivo pediátrico en Latinoamérica y qué bueno que haya salido esto. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Y ya luego, si quieren, Roberto y Daniela les doy el espacio para poder hacer sus opiniones. Pablo, que también veo que está conectado, Juan Camilo Jaramillo, que sé que también está. Hay varios que participaron, todos están abiertos los micrófonos. La primera pregunta, ¿cómo van con la publicación de esto? Está difícil, porque sabemos cómo es lo difícil de poder publicar algo muy nuestro, muy latino, y que bueno, eso tiene varios bemoles para las publicaciones. Y la otra pregunta que tengo yo, siempre he pensado que uno de los principales problemas, a pesar que llevamos años hablando de la sepsis en el mundo, y es una cosa que reiteramos con nuestros internos, residentes, fellows, como los quieran llamar, es identificar la sepsis, ¿vale? Y poder categorizarla en ojo que este paciente está muy enfermo y se puede poner peor. Y hay que correrle y hay que tomar conductas tempranas porque si no se te puede morir. Sí o sí podemos empezar a decir, por favor, empiezan a usar PESOFA para hacer una identificación y seguimiento de tus pacientes pediátricos que están sépticos. Esto para todo el público que está. Y el chat está abierto para los que quieran participar, solo es que levanten la mano y el micrófono está abierto. Una vez más, gracias Jaime por tu excelente conferencia. No, no, con gusto. Y bueno, voy a responderte a la primera y me gustaría escuchar pues también la opinión de Roberto, Daniela, y veo que también por ahí está Claudio. Entonces, qué chévere que estemos todos pues para hablar de este tema interesante. Estamos